terminar, venimos bien con el cronograma, la idea sería terminar la serie de ácidos y derivados, que es donde arranca el segundo parcial, y poder empezar la serie de formación de enlaces carbono-carbono. Entonces, nos habíamos quedado en el problema 9, y ¿se acuerdan que yo les había dicho que había un reactivo, en que no sé si compartiendo pantalla o no? Vamos al pizarrón. Ahora sí. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había un reactivo que era el cloruro de tionilo, que era un reactivo halogenante que nos permitía transformar los ácidos en derivados? Porque precisamente eso es lo que nos preguntan en el problema 9, en el ítem A. Nos piden que indiquemos los productos de reacción entre el ácido propiónico, que propiónico y propanoico es lo mismo. Entonces nos dicen que pensemos qué puede pasar cuando pongo un ácido carboxílico en presencia de este reactivo que se llama cloruro de tionilo, que es un líquido a temperatura ambiente, habitualmente en presencia de diclorometano como solvente. Entonces lo que se forma es el cloruro de ácido más dióxido de azufre más cloruro de hidrógeno. Yo les había dicho que precisamente no hacía falta que supieran el mecanismo para el segundo parcial, sino que este es un mecanismo que tenían que acordárselo para el final, pero en todo caso, practiquémoslo por una vez más para que les quede escrito. El mecanismo de formación del cloruro de ácido a partir del cloruro de tionilo, en realidad lo podemos pensar en términos de interacciones nucleófilo-electrófilo. ¿Sí? Fíjense que el azufre tiene una alta densidad de carga positiva, pues está unido a 2 cloros y un oxígeno, que son 3 átomos bien electronegativos. Entonces, claramente el cloruro de tionilo puede comportarse como electrófilo frente, curiosamente, al ácido carboxílico, en este caso el propanoico, que puede comportarse como nucleófilo. ¿Cómo ocurre el ataque? Uno de los pares electrónicos libres del oxígeno, del oxidrilo del ácido, ataca al azufre, y el azufre lo que hace es rompe su enlace pi-pp azufre-oxígeno. ¿Y entonces qué se forma? Se forma esta especie, perdón, donde, fíjense que se formó un nuevo enlace oxígeno-azufre. Ahora, ¿qué pasa? Esta carga negativa restituye el doble enlace azufre-oxígeno, se rompe un enlace azufre-cloro y se elimina un cloro en la forma de un cloruro, y se rompe este enlace hidrógeno-oxígeno y se elimina un protón, de forma tal que lo que me queda es esto. Ahora vuelve a ocurrir una interacción entre nucleófilo y electrófilo, pero fíjense, esperen que salga un segundo que alguien toque el timbre. Vuelvo al pizarrón. Pero ahora el que funciona como nucleófilo es el cloruro que eliminé en el paso anterior. Todo esto va a funcionar como electrófilo y el punto de ataque va a ser el carbono carboxílico. Es decir, el cloruro ataca esa posición y se rompe el enlace carbono-oxígeno, el enlace pi-pp carbono-oxígeno. De forma tal
que, fíjense que lo que estoy es haciendo una reacción de sustitución por adición-eliminación. Este sería el paso de adición. ¿Y ahora qué pasa? Esta carga negativa vuelve a restituir el doble enlace carbono-oxígeno, y ahora lo que se va es todo este grupo como grupo saliente, ¿no? Este par de enlace carbono-oxígeno forma un doble enlace azufre-oxígeno, pero el azufre tiene que largar algo. ¿Qué larga? Que rompe el enlace azufre-cloro y se me elimina el cloro en la forma de cloruro, de forma tal que fíjense que me queda el cloruro de ácido más dióxido de azufre más cloruro. Este cloruro, con el protón que había liberado antes, me da el cloruro de hidrógeno. ¿Sí? En esta reacción se liberan vapores ácidos, sale dióxido Profe, de azufre. Sí, ¿le puedo hacer una consulta? claro. ¿Por qué el azufre tiene que largar al cloro? Pues fíjate que tenemos azufre con estado de oxidación más 4 en el cloruro de tionilo, ¿sí? Fíjate cuántos enlaces puede formar el azufre. 1, 2, 3 y 4. Tenés azufre con estado de oxidación más 4. Entonces, si vos formás un doble enlace en esta posición y no rompes algo, te quedaría el azufre con 5 enlaces, dos dobles enlaces azufre-oxígeno más un enlace azufre-cloro. Estás aumentando el estado de oxidación del azufre. Si haces eso, tenés que producir una reducción de alguna otra cosa. Y en este caso no está ocurriendo una reacción redox. Entonces, para no variar el estado de oxidación de este azufre, al formar este doble enlace, el azufre rompe el enlace azufre-cloro. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, vamos a hacer otra vez. Lo importante que se acuerden es que si yo pongo cloruro de tionilo, diclorometano, estoy haciendo un cloruro de ácido a partir de un ácido, y esa reacción es bien importante, pues recuerden que el cloruro de ácido es el derivado más reactivo, y a partir del cloruro de ácido se puede hacer cualquier otro derivado, un derivado de ácido, un anhídrido, un éster, una amida, ¿sí? O sea que es interesante pensar cómo hacer el derivado de ácido más reactivo. Lo que vamos a pensar ahora es el ítem B, que lo que nos dice es que pensemos qué pasa si uno pone ácido propanoico en presencia de etanol en medio ácido. Y ya les adelanto lo que pasa. Lo que pasa es un equilibrio, que es este. Lo que se forma es este éster, que se llamaría propanoato de etilo. Acá me falta agregar agua como producto, y esta reacción es la reacción que se conoce como esterificación. La esterificación es la obtención de un éster a partir de un ácido y un alcohol en medio ácido. Y esa reacción es siempre un equilibrio, ese es un problema. En general, cuando uno está con un proceso industrial, uno lo que quiere es una reacción cuantitativa, completamente desplazada hacia productos. Vimos este mismo problema de desplazamiento de equilibrio en química inorgánica cuando estudiaban el proceso von Haber, ¿se acuerdan? La obtención de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno. El problema era cómo nos la arreglamos con las condiciones de presión y temperatura para desplazar algo que es un equilibrio hacia productos. ¿Por qué lo quiero desplazar? Y porque si lo desplazo, cuanto más lo desplace hacia productos, mayor rendimiento de reacción voy a tener, eso quiere decir más eficiencia en mi proceso, menos subproductos, mayor cantidad de moles de producto a partir de moles de reactivo puedo obtener.
Entonces, ¿cómo sería el mecanismo de esta reacción? Nuevamente, el mecanismo en este caso es siempre el mismo. Esa es la gran ventaja de los derivados de ácido. El mecanismo es siempre adición, la reacción de sustitución por adición-eliminación en medio ácido en este caso. Cuando digo medio ácido, este protón que está acá es un protón que se agrega en cantidades catalíticas a partir de un ácido fuerte, como por ejemplo ácido sulfúrico. Es decir, uno puede poner el ácido propanoico con cantidades catalíticas, por ejemplo, de ácido sulfúrico. Eso lo vamos a hacer cuando vayamos al laboratorio, vamos a hacer una reacción muy parecida a esta en lugar de con ácido propanoico con ácido acético, para obtener acetato de etilo. ¿Sí? Entonces, el protón del ácido sulfúrico, que es un ácido más fuerte que el acético, vamos a ponerlo así, lo que hace es protonar al carboxilo para activarlo en una reacción ácido-base para el ataque del nucleófilo. Este primer paso, fíjense que es un paso ácido-base. Es el mismo paso ácido-base que hacíamos en la adición nucleofílica al carbonilo de aldehídos y cetonas. Ponemos un protón de un ácido fuerte para que el ataque del nucleófilo esté más favorecido. ¿Quién es el nucleófilo que ataca ahora? El nucleófilo que ataca ahora es el etanol. Más propiamente, uno de los pares electrónicos del oxígeno del etanol ataca al carbono carboxílico que tiene densidad de carga positiva y lo que se rompe es el enlace pi-pp carbono-oxígeno en este sentido. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría el producto de la adición, este sería el paso de adición. Y esto que está acá sería el aducto, el resultado de la adición. Ahora, lo que pasa es una reacción a continuación de migración de este hidrógeno que venía con el etanol. Este hidrógeno rompe el enlace hidrógeno-oxígeno y migra en la forma de un protón a cualquiera de los oxígenos de los oxidrilos que está al lado. ¿Sí? Eso es una reacción ácido-base intramolecular. Por ejemplo, migra al oxidrilo de arriba. Pero al migrar este oxidrilo, ahora me activó todo este grupo como un buen grupo saliente, porque lo que seguiría sería agua en ese caso. Entonces, ¿cómo sigue esto? Lo que se rompe es este enlace hidrógeno-oxígeno. Esos dos electrones de ese enlace oxígeno-hidrógeno restituyen el par de enlace pi-pp y aquí se rompe el enlace carbono-oxígeno y todo esto se me va como agua. Fíjense que lo que queda es precisamente el éster. ¿Más qué? Más una molécula de agua, más
un protón. Ese protón que obtengo al final compensa el protón que usé al principio, lo cual demuestra efectivamente que ese protón es catalítico, ¿sí? Cuando ustedes usan en un paso un producto y después lo recuperan al final de la reacción, eso implica que esa especie está funcionando catalíticamente. ¿Se acuerdan que la idea de catalizador implicaba que uno consumía el catalizador en un paso y lo regeneraba en otro? Y el catalizador lo que hacía era acelerarme la velocidad de reacción. Acuérdense que la reacción de esterificación es una reacción reversible en todos sus pasos. Fíjense que para todos sus pasos pusimos doble flecha de equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Que yo podría pensar la reacción al revés. Puedo partir de propanoato de etilo, ponerle agua y medio ácido, y eso me debería conducir a una mezcla de equilibrio donde tendría propanoato de etilo, pero también ácido propanoico y etanol, ¿sí? En general, la reacción de esterificación, aunque es un equilibrio, es una reacción útil industrialmente porque el truco que vamos a usar acá es separar el propanoato de etilo del agua. O sea, vamos a hacer una destilación donde vamos a intentar eliminar el componente más volátil cuando hagamos este trabajo práctico en el laboratorio, que va a ser el acetato de etilo, con lo cual al sacar del medio uno de los productos, lo que estamos haciendo es desplazar todo el equilibrio de reacción hacia la derecha. O sea, estamos usando Le Chatelier, sacando uno de los productos del medio de reacción. Lo último que nos quedaba por discutir es el ítem C, que lo que nos propone es pensar qué pasa si yo pongo el ácido propanoico con amoníaco y calor. Esta reacción, les pongo lo que da formalmente, da la amida, pero esto solamente da amida, cuando digo calor, las temperaturas necesarias acá son aproximadamente 250 grados centígrados. O sea que esta no es una reacción muy útil para obtener una amida. ¿Por qué? Porque la temperatura es muy alta. ¿Y qué pasa? Cuando yo tengo materia orgánica a temperaturas más altas, pueden empezar a aparecer procesos de oxidación y pueden empezar a aparecer otras reacciones que yo no quiero, ¿sí? Reacciones de deshidratación. Entonces, en general, uno trata de no forzar tanto las condiciones de temperatura cuando trabaja con sustancias orgánicas. Lo que ocurre formalmente, si uno pone ácido propanoico con amoníaco, es lo que ustedes ya saben. Lo primero que ocurre aquí es una reacción a temperatura ambiente, es una reacción ácido-base. Se me va a formar propanoato de amonio. Y siempre que vean un ácido carboxílico y amoníaco a temperatura ambiente, lo que se forma es la reacción ácido-base. Siempre que una reacción ácido-base puede ocurrir, va a ocurrir primero, porque es una reacción muy sencilla de transferencia de un protón. Recién cuando yo caliento esto a 250 grados centígrados, ocurre una eliminación de agua que es la fuerza impulsora de esta reacción. ¿Por qué? Porque me estoy sacando de encima un producto de la reacción y obtengo la amida. Dicho esto, nunca obtengan una amida de esta forma, ¿sí? O sea, si uno hubiese querido obtener una amida, la forma más, para este caso, yo les hubiese recomendado, parten del ácido, hacen la reacción con cloruro de tionilo en diclorometano,
obtienen el cloruro de ácido, todo esto pasa a temperatura ambiente o a temperatura cercana a la temperatura ambiente, y ahí sí, sobre el cloruro de ácido con amoníaco, fácilmente pueden obtener la amida. ¿Sí? Vamos a hacer algunos problemas, algunos ítems del problema 10. ¿Sí? El primero lo voy a hacer yo para repasar. Y el problema 10, en definitiva, lo que vuelve sobre la idea de transformación de los distintos grupos funcionales. ¿Se acuerdan que yo les había dibujado un gráfico donde habíamos puesto delta G en función de el grupo funcional? Decíamos que el grupo funcional más reactivo eran los cloruros de ácido, después venían los anhídridos, están pasando los basureros por casa, ese es el bochinche que escuchan. Después venían los ésteres, y después venían las amidas. ¿Sí? Y eventualmente, si quieren, podemos pensar a los ácidos más o menos un poquito más arriba que las amidas, pero no demasiado. Más o menos por acá. Entonces, esto era útil, ¿por qué? Yo les decía que si uno quería, que espontáneamente uno siempre podía ir de arriba para abajo, o sea, la escalera la podíamos descender sin mucha dificultad. ¿Por qué? Porque si uno espontáneamente podía transformar un cloruro de ácido en un anhídrido. ¿Por qué? Porque fíjense que el delta G de un anhídrido, ¿sí?, es menor que el delta G de un cloruro de ácido. Entonces, si yo hago, ¿cómo sería el delta G de esta reacción? El delta G de esta reacción sería negativo. Sería el delta G del anhídrido menos el delta G del cloruro de ácido. Y esto les va a dar un número menor que 0. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo ir espontáneamente de un cloruro de ácido a un anhídrido. Lo que me tengo que dar cuenta es que, ¿qué tengo que agregar? ¿Cuál sería el reactivo? Y para eso, ¿qué tengo que pensar? Y bueno, tengo que pensar qué reemplazo. Fíjense que reemplazo un cloruro por un carboxilato. Entonces, si yo quiero ir de un cloruro de ácido a un anhídrido, lo que voy a tener que agregar como nucleófilo es precisamente un carboxilato. Entonces yo sé que para abajo siempre puedo ir en la misma dirección, espontáneamente, quiero decir. Y lo que tengo que pensar es qué nucleófilo tengo que usar, y para eso lo que tengo que mirar es la estructura del producto. Entonces, ¿cómo aplico eso en la reacción, en el ítem A del problema 10? Fíjense que en el ítem A del problema 10 estamos haciendo la reacción entre el, un cloruro de ácido, que ya sabemos que es el derivado de ácido más reactivo,
y un carboxilato de sodio, es decir, la base conjugada de un ácido. Para ir practicando nomenclatura. El cloruro de ácido se llamaría cloruro de benzoilo, porque viene del ácido benzoico. Y este carboxilato se va a llamar benzoato de sodio, ¿sí? Es una sal. Entonces, fíjense que aquí el cloruro de ácido está funcionando como electrófilo y el carboxilato está funcionando como nucleófilo. ¿Y qué es lo que van a tener? La sustitución del cloro por todo el carboxilato. ¿Para dar qué cosa? Un anhídrido. Fíjense que donde antes tenían un cloro, ahora lo que tienen es toda la estructura del nucleófilo. ¿Cómo ocurre esa reacción? Ocurre por el mecanismo de adición-eliminación, es decir, es una sustitución por adición-eliminación. Como el derivado de ácido, que es cloruro de ácido, es muy reactivo, en este caso no necesito catálisis ácida. En general, ni para los cloruros de ácido, ni para los anhídridos me suele hacer falta catálisis ácida. En general utilizo catálisis ácida en el caso de los ésteres, en el caso de los ácidos carboxílicos. Entonces, ¿cómo sería este mecanismo de reacción? Tengo mi electrófilo, que es el cloruro de benzoilo. Entonces pienso quién tiene la densidad de carga. Lo mismo de siempre, la densidad de carga la tiene el carbono carboxílico. Ese carbono carboxílico va a ser atacado ¿por quién? Va a ser atacado por el benzoato, que está funcionando como nucleófilo. La carga negativa de este oxígeno va a atacar esa posición y esto va a romper el par de enlace pp carbono-oxígeno, conduciendo al producto del primer paso de la reacción, que es el paso de la adición. ¿Esto qué va a dar entonces? El intermediario, también conocido como aducto, donde ahora la carga negativa del oxígeno restituye el doble enlace carbono-oxígeno y se rompe este enlace carbono-cloro y el cloro se va como cloruro. ¿Y esto qué me da? El anhídrido más cloruro. Sí, por supuesto, cloruro de sodio, no pusimos el contracatión. Este anhídrido se llama anhídrido benzoico porque viene del ácido benzoico. En general, el 98% de los casos de los anhídridos que se van a cruzar en su vida son todos simétricos. ¿Sí? Anhídrido benzoico, anhídrido acético, los dos grupos carboxilos son iguales. Quiero que piensen ahora el ítem B, que se tomen unos minutos y que piensen, ¿qué pasaría si en lugar de utilizar benzoato de sodio, utilizan metilamina? ¿Sí? Parten del mismo cloruro, parten del cloruro de ácido y hacen la reacción con metilamina. Quiero que piensen el producto y cómo sería el mecanismo de reacción. ¿Sí? Tómense un par de minutos para pensarlo.
¿Salió algo? ¿Se les ocurrió que podía dar? Espero que se les haya ocurrido que podía dar una amida, a ver si coincidimos con el producto. Esta reacción va a dar esta amida, perdón, vamos a ponerlo así. Bien, está bien. Que se llamaría N-metilbenzamida. Benzamida, tipo que indicaría, esto viene, es como si proviniese del ácido benzoico. Y el N-metil, ¿a qué refiere? Refiere a que al metilo está unido al nitrógeno. ¿Sí? En general, cuando uno hace, esto es un chimento, cuando uno hace una reacción con un cloruro de ácido, suele usar un exceso de amina. ¿Por qué? Porque en esa reacción se libera ácido clorhídrico. En general, uno no quiere que andar liberando vapores ácidos en una reacción, porque eso a nivel industrial es un problema, ¿sí? Si yo tengo clorhídrico en el medio de reacción, tengo posibilidad de aumentar los procesos corrosivos adentro de un reactor, con lo cual lo que se suele utilizar es o un exceso de la propia amina, en este caso, por ejemplo, agregaría 2 moles, o en todo caso utilizo otra amina que funcione como solvente. Por ejemplo, una amina que se puede utilizar como solvente y que en muchos casos se la utiliza con ese fin, es la piridina. ¿Sí? La piridina me va a capturar, ahora lo vamos a ver, esto es cultura general, ese exceso de ácido clorhídrico y al mismo tiempo funciona como solvente. Pero vayamos a lo que nos importa, que es el mecanismo. El mecanismo es el mismo de siempre. Es la reacción de sustitución por adición-eliminación. Entonces, ¿quién es el electrófilo? El cloruro de benzoilo. ¿Dónde va a ser atacado? Sobre el carbono carboxílico. Ese carbono tiene una alta densidad de carga positiva, está unido a un oxígeno y un cloro. ¿Quién lo va a atacar? Lo va a atacar la metilamina. Entonces, la metilamina ataca el carbono carboxílico que rompe su par de enlace pi-pp carbono-oxígeno en el paso de adición. Eso conduce al intermediario, esta pinta. ¿Sí? Fíjense, el nitrógeno me queda con una carga positiva porque el nitrógeno se dio su par electrónico libre para formar este nuevo enlace carbono-nitrógeno. Ahora, ¿qué pasa? La carga negativa restituye el doble enlace, se rompe el enlace carbono-cloro y uno de los hidrógenos se va en la forma de un protón. Protón con cloruro me da cloruro de hidrógeno. Y entonces acá, ¿qué me queda? Me queda la amida más cloruro de hidrógeno. Pero ese cloruro de hidrógeno puede reaccionar con la piridina que dijimos que habíamos puesto como solvente, que es una amina aromática y terciaria, para dar cloruro de amonio. Con lo cual lo que hacemos es capturar el clorhídrico que se me genera en el medio de reacción para que no salga volando. Este segundo paso es el paso de la eliminación. ¿Sí?
quiero que hagan ahora el ítem F, a ver qué les sale, ¿sí? Vamos a... Sí, Lo último que escribió, sí, cuando se forma el cloruro de amonio, no sí. llegó a ver bien debajo del nitrógeno, digamos, cuáles son esos Ah, enlaces. acá tenés, lo vuelvo a escribir, tenés un hidrógeno, espera que lo vuelvo a poner bien, tenés este nitrógeno está unido a un hidrógeno Sí, y la carga positiva te queda sobre el nitrógeno, o sea, está bien. el protón del clorhídrico lo tenés acá, Sí, ¿sí? O sea, este hidrógeno es ese hidrógeno y el cloro lo tenés como cloruro acá. es todo eso más el cloruro, ¿no? Claro, claro, es cloruro de piridonio lo que te Ahí queda. pongo más cloruro. Exactamente, sí, podés poner más o ponés el cloruro al lado de la carga positiva. Es como si se te formara una sal, ¿sí? Ah, sí, listo, listo. ¿Sí? Si querés podés poner un más ahí que no hay ningún problema. Ah, listo, gracias. Entonces, lo que quiero que piensen ahora es qué pasa en este caso. ¿Qué pasa si parten de este éster que se llama acetato de etilo y hacen la reacción con la NN dimetilamina? ¿Sí? Recuerden, vayan a revisar la escalerita y piensen si en la escalerita están yendo de arriba a abajo. Si están yendo de arriba a abajo, eso quiere decir que pueden ir espontáneamente hacia productos. En todo caso, ¿cuál sería el producto que se formaría? Tómense un par de minutos y traten de resolverlo.
Bueno, lo intentamos, sí, hasta donde hayan llegado, no hay problema. Fíjense que en esta reacción estamos yendo de un éster que va a funcionar como electrófilo, lo vamos a atacar con una amina que está funcionando como nucleófilo, y eso ¿a qué nos va a conducir? Nos va a conducir a una amida, donde reemplazamos todo este grupo por el grupo dimetilamina. Estamos yendo de un éster a una amida, o sea, de arriba para abajo, con lo cual esa reacción es una reacción espontánea, y por lo tanto, efectivamente, puede ir en condiciones normales, de temperatura, sin entregarle energía al sistema, de reactivos a productos. ¿Cómo es el mecanismo? El mismo de siempre. La densidad de carga positiva del carbono carboxílico va a ser atacada por el par electrónico libre de la amina, que va a romper el par de enlace pp carbono-oxígeno, naturalmente el nitrógeno queda con una carga positiva. Ahora lo que pasa es que la carga negativa vuelve a formar el doble enlace carbono-oxígeno, se rompe este enlace carbono-oxígeno y el alcóxido se va como grupo saliente, pero al mismo tiempo se pierde este nitrógeno, este hidrógeno que está unido al nitrógeno, de forma tal que esto no sale como etóxido, sino que se va como etanol, o sea que me da la NN, esto se llamaría NN-dimetil acetamida, más etanol, que sería lo que se fue como grupo saliente. ¿Sí? Fíjense que sacando la reacción de formación del cloruro de tionilo, la reacción de todos los derivados de ácido es la misma, de sustitución por adición-eliminación. Lo único cuidado que tenemos que tener es que en algunos casos para los derivados menos reactivos vamos a necesitar catálisis ácida, y la otra cosa que hay que acordarse, que es una variante de la reacción de sustitución por adición-eliminación, es la hidrólisis de los ésteres, que la hidrólisis de un éster en medio ácido es un equilibrio, que la hidrólisis de un éster en medio ácido es la inversa de la reacción de esterificación, y que la hidrólisis de un éster en medio básico es irreversible y se llama saponificación. Esas 4 palabras resumen la reactividad de toda esta guía, que parece toda muy distinta, pero que en definitiva es siempre la misma reacción, el mismo mecanismo. ¿Sí? Profe, Ahora, sí, ¿le puedo preguntar por qué ¿cómo se llama? El etoxio puede funcionar como grupo saliente cuando es tan básico? sí, porque no se está yendo como etóxido, porque vos estás rompiendo al mismo tiempo este protón. ¿Sí? Si querés, podés imaginar en realidad que hay un paso intermedio donde este protón, en una reacción ácido-base intramolecular, es una buena pregunta, migra a esa posición. ¿Sí? Estamos poniendo pasos intermedios que yo no explicité. Entonces, ahora, cuando ocurre esta ruptura, fíjate que ahí queda claro que el que se va es etanol. ¿Sí? Yo lo hice en un paso, hice la ruptura de este enlace y la ruptura de este otro al mismo tiempo. En realidad, para contestar mejor la pregunta que vos me haces, debería haber transferido el protón del nitrógeno al oxígeno y ahí haber roto.
De todas maneras, cualquiera de las dos formas está bien. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a hacer un per saltum, ahora que ese término está de moda. Y con esto terminamos la serie de ácidos y derivados. Les quedan unos cuantos ejercicios para hacer, porque faltan ítems que no resolvimos, tienen todos los problemas integradores para divertirse. La serie 8 es una serie de repaso. En esa serie tienen lo mismo que vimos hasta acá, pero agrupado de otra forma. Tienen todas las reacciones, pero en vez de agrupadas por grupo funcional, en vez de ver sustitución nucleofílica y eliminación para compuestos halogenados, tienen las reacciones ordenadas por tipo de reacción. O sea, tenemos sustituciones y aparecen todas las sustituciones. Nucleofílica para compuestos halogenados y alcoholes. Electrofílica aromática para sistemas aromáticos. Nucleofílica aromática para halogenuros aromáticos. Pero no hay ninguna reacción nueva, ¿sí? Con lo cual es una serie a la cual podemos recurrir para hacer repaso siempre que quieran hacer repaso antes de un parcial. Después de la serie 8, naturalmente vendría la serie 9, que se llama espectroscopía ultravioleta visible. Esa serie nos la vamos a saltear, lo mismo que la serie 10, que se llama espectroscopía infrarroja. Fíjense que hay un montón de gráficos que se llaman espectros, UV visibles e infrarrojos. Entonces, esas dos series de momento las vamos a dejar de lado, no van a entrar para el segundo parcial, y vamos a ir a parar a la serie 11, que se llama formación de enlaces carbono-carbono. Para aquellos que tengan la serie en papel vieja, hay algunas pequeñas diferencias respecto de la serie del año pasado. Agregamos alguna reacción, esperen que la voy a buscar. Comparto la pantalla. ¿Sí? Vamos a ir a parar acá. O sea, el segundo parcial va a incluir la serie de ácidos y derivados, formación de enlaces carbono-carbono, polímeros, y no me acuerdo si entra o no, ya lo veremos, aplicaciones de la química orgánica, pero esa serie es muy fácil, es simplemente descriptiva. Entonces, vamos a ver de qué se trata la idea de formación de enlaces carbono-carbono. Y déjenme ir al pizarrón. Todas las series que vimos en la primera parte son series que pertenecen a una categoría que podríamos denominar reacciones de transformación de grupo funcional. ¿Por qué? Fíjense que todas esas series lo que aprendieron a hacer es, qué sé yo, tenían un alqueno, ¿sí? Entonces vimos cómo transformar con hidrógeno y paladio sobre carbono un alqueno en un alcano. Vimos cómo transformar ese mismo alqueno con bromo en tetracloruro de carbono o diclorometano.
en un compuesto dibromado. Vimos cómo transformar un cloruro de ácido, perdón, un cloruro de ácido, no, un aloalcano, por ejemplo, un compuesto bromado primario, en un alcohol. Vimos cómo transformar un alcohol, estoy poniendo solo algunas reacciones, un trióxido de cromo, sulfúrico, acetona, en un ácido. ¿Qué tienen en común todas esas reacciones? Todas esas reacciones tienen en común que ocurren, voy a explicitar los hidrógenos ahí, ocurren sobre el grupo funcional. Fíjense que lo que estoy tocando siempre es el grupo funcional. Y es como haber aprendido todos los instrumentos que tienen una orquesta y ver cómo transformamos esos instrumentos en una sinfonía. ¿Sí? Yo sé que si ahora quiero transformar un alqueno en un alcano, ya lo sé. Si quiero transformar un alcohol primario en un ácido carboxílico, ya lo sé. Si quiero transformar un cloruro de ácido en una amida, ya sé cómo. ¿Sí? Es decir, todas las reacciones ocurren transformando el grupo funcional. Ahora, la pregunta que alguien podría hacerme es, ¿todo bien? Ya sabemos cómo podemos transformar un grupo funcional en otro. La pregunta que podría aparecer es, ¿qué pasa si tengo que modificar el esqueleto carbonado? Es decir, ¿qué pasa si yo tengo un reactivo determinado, que tiene un determinado esqueleto carbonado, y tengo un producto que tiene un esqueleto carbonado diferente? Es decir, para ir de reactivo al producto, tengo que modificar ese esqueleto carbonado. Para modificar el esqueleto carbonado, lo que voy a tener que hacer son reacciones de formación de enlaces carbono-carbono. En general uno va de una estructura carbonada más simple a una estructura carbonada más compleja, o sea, va en el sentido de la formación de esos enlaces carbono-carbono. Y fíjense que si uno quiere construir un enlace carbono-carbono, una lógica que podríamos seguir es la siguiente. Podríamos pensar que ese enlace carbono-carbono podría ser el resultado de una interacción nucleófilo-electrófilo, justo lo puse al revés, esperen. En general ponemos nucleófilo con azul. Una interacción, les decía, nucleófilo-electrófilo de este tipo. Es decir, podemos pensar que ese enlace carbono-carbono se va a producir por la interacción entre un carbanión
y un carbocatión. Carbocatión, puse una carga positiva neta, pero en realidad podría tener una densidad de carga positiva, y puse un carbanión, pero en realidad también podría tener una densidad de carga negativa. Lo importante es que lo que voy a tener es una interacción nucleófilo, en el sentido de tener un carbanión, electrófilo, donde voy a tener un carbono con una densidad de carga positiva o una carga positiva neta. Si yo les preguntara electrófilos que tengan estructura carbonada, es decir, si les preguntara quién puede comportarse como electrófilos, seguro que ustedes me podrían hacer una lista. Porque, por ejemplo, en relación con esto, uno podría pensar en utilizar, qué sé yo, este tipo de compuestos, ¿sí? Acá hay densidad de carga positiva. Podría pensar en utilizar cloruros de ácido. Acá hay densidad de carga positiva. Podría pensar en utilizar una acetona. Acá hay densidad de carga positiva, ¿sí? O sea que estructuras carbonadas donde el carbono tenga una densidad de carga positiva, ya las conocemos. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿de dónde sacamos estructuras carbaniónicas? Y vamos a ver que hay dos respuestas. Vamos a usar un truco que es precisamente aprovechar la acidez característica y alta que tienen los hidrógenos en las posiciones adyacentes a los dobles enlaces carbono-oxígeno, tanto de carbonilos como de carboxilos. O sea, R2 puede ser una cadena carbonada o un grupo alcoxi. Vamos a ver que en presencia de una base adecuada, esto puede dar este tipo de estructuras. Vamos a jugar mucho con reacciones ácido-base. Esa es una primera estrategia. La segunda estrategia que vamos a usar, ¿dónde está el carbanión? El carbanión, en este caso, está acá, ¿no? La segunda estrategia que vamos a usar es la de los compuestos organometálicos. ¿Qué es un compuesto organometálico? Es un compuesto donde hay un enlace carbono-metal, tal que en general queda o una carga neta sobre la cadena carbonada y una carga positiva sobre el metal, o una alta densidad de carga negativa sobre el carbono y una alta densidad de carga positiva sobre el metal. Los metales que vamos a estudiar son fundamentalmente litio, magnesio y cobre.
Por supuesto, los compuestos organometálicos no existen en la naturaleza, ¿sí? Porque los carbaniones son extraordinariamente inestables. Reaccionan inmediatamente tratando de tomar un electrófilo, ¿sí? Reaccionando con cualquier cosa, con el agua, tomando un protón. Con lo cual, todos los compuestos organometálicos son compuestos antropogénicos, solamente existen creados por el hombre. Pero para tratar de entender de lo que se trata, vamos a ver en realidad una primera reacción, que en realidad es una reacción que ustedes ya vieron. Eh, Fíjense que la primera reacción que les voy a presentar se llama alquilación y asilación de Friedel y Kraft, ¿sí? Pero entre paréntesis dice sustitución electrofílica aromática. ¿Por qué? Porque no tienen absolutamente nada de nuevo. ¿Qué es lo que ocurre en la alquilación de Friedel y Kraft primero? Voy a compartir el pizarrón. Perdón, que no lo había compartido antes. Lo que quería era introducir la reacción del problema 1, ¿sí? Que es la misma reacción en dos versiones, utilizando cloruros de alquilo y cloruros de ácido. Alquilación y asilación de Friedel y Kraft. Entonces, ¿qué es la alquilación de Friedel y Kraft? Primero, Friedel y Kraft, por quienes descubrieron la reacción. La alquilación de Friedel y Kraft no es otra cosa que una versión de la sustitución electrofílica aromática, donde vamos a partir de un sistema aromático que se va a comportar entonces como nucleófilo, y lo vamos a hacer reaccionar con un compuesto halogenado en presencia de tricloruro de aluminio, que naturalmente se va a comportar como electrófilo para dar el producto de la sustitución. ¿De la sustitución de qué? De un hidrógeno del sistema aromático. Fíjense que eso lo que va a dar es esto. ¿Cuál es el nuevo enlace carbono-carbono que se creó? El enlace entre el sistema aromático y R. El mecanismo de esta reacción es el mecanismo que ya vieron, el mecanismo de la sustitución electrofílica aromática. Lo único que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando yo pongo sobre un compuesto halogenado, un aloalcano, tricloruro de aluminio, que es un ácido de Lewis bastante fuerte, se me genera una interacción entre uno de los pares electrónicos libres del cloro, perdón, del halógeno, tal que en general lo que suele ocurrir en este caso es la ruptura del enlace carbono-halógeno y se forma un carbocatión.
Ese carbocatión es el verdadero electrófilo. Entonces, ahora, ¿cómo ocurre el paso de la sustitución electrofílica? De la misma forma que lo vieron antes, en el primer bloque. Ahora tengo un carbocatión, uno de los enlaces pi-pp ataca a ese carbocatión, me queda un intermediario carbocatiónico que perdió su aromaticidad. ¿Cómo recupera la aromaticidad esto? Rompe el enlace carbono-hidrógeno, pierde el hidrógeno en la forma de un protón, y obtengo esto. Ejemplo, sin meternos en el mecanismo. Fíjense que queda bien patente que esta es una reacción de modificación del esqueleto carbonado. Si yo pongo bromuro de metilo en presencia, simplemente para ser ordenado, pongamos tribromuro de aluminio en vez de tricloruro, ¿eso que me va a dar? Tolueno. ¿Sí? Formé un nuevo enlace en esa carbono-carbono en esa posición. ¿Sí? La única consideración que en este punto hay que tener es que, dado que sobre el esqueleto del compuesto halogenado se forma un carbocatión, cuando uno hace la reacción de alquilación de Friedel y Kraft en el sentido de que introduce un alquilo. Acuérdense que alquilación para los químicos tiene otro significado a alquilar un departamento, es meter un grupo alquilo. El problema de la alquilación tiene que ver con algo que no discutimos en la primera parte, y que se llama transposición catiónica. Ahora les digo de qué se trata. Vamos a ir, para explicárselo directamente sobre un ejercicio, a pensar en el ítem A. Fíjense, el ítem A es la reacción entre benceno y 1-clorobutano en presencia de tricloruro de aluminio, ¿no? Vuelvo al pizarrón. Entonces, yo tengo benceno, decimos que vamos a, lo pongo con un color distinto, tenemos 1-clorobutano en presencia de tricloruro de aluminio que funciona como catalizador. Entonces, ¿uno qué diría? Uno diría, bueno, se tiene que ir el hidrógeno del benceno y tiene que entrar el butilo, y lo que tendría que estar obteniendo es esto. ¿Sí? Este aquí, que lo que se forma, además de este compuesto, es este otro. Se me forman dos. Y uno dice, ¿por qué se formaron dos productos? ¿Sí? Bueno, pensemos en el mecanismo de esta reacción. Fíjense que en los dos casos, el enlace que se forma es un enlace carbono-carbono. O sea que, efectivamente, estoy dentro de una reacción de formación de enlace carbono-carbono.
Ahora, es un problema que se me genere una mezcla. En general, uno no quiere que se genere una mezcla. Pero pensemos por qué se genera esa mezcla. Bueno, lo primero es la reacción entre el 1-clorobutano y el tricloruro de aluminio. Me salió feo. ¿Eso qué va a dar? Uno de los pares electrónicos del cloro, del 1-clorobutano, se coordina con el tricloruro de Lewis, que recuerda, tricloruro de aluminio, que recuerden que es un ácido de Lewis, y me polariza mucho este enlace, ¿sí? De forma tal que este enlace se termina rompiendo y me conduce a este carbocatión más tetracloruro de aluminio. ¿Sí? Sigo en la otra página. Tengo este carbocatión que fíjense que es un carbocatión primario. ¿Se acuerdan cuando discutimos el efecto hiperconjugativo? Que yo les decía que el efecto hiperconjugativo era un efecto electrónico de estabilización de carbonos electrón deficientes, carbocationes o carbonos radicalarios, que hacía que un carbocatión terciario fuera más estable que un secundario, y un secundario más que un primario, y un primario más que un metílico. Fíjense que justo acá tenemos un carbocatión formado sobre un carbono primario. Entonces, ese carbocatión dice, ¿yo tengo alguna chance de pasar a formar una estructura más estable? Y fíjense que lo que puede ocurrir es lo siguiente. Lo que hace es algo que muy pocas veces hace un enlace carbono-hidrógeno, que es romper el enlace en la dirección del hidrógeno, de forma tal, es como si se generara un hidruro. Y ahora ese hidrógeno se me va a ir sobre el carbono primario. ¿Y qué me quedó? Un carbocatión secundario. Esto es lo que se llama transposición carbocatiónica. Profe, ¿por qué secundario? Secundario porque este carbono, que está acá, está unido a dos carbonos. A la izquierda, a la derecha tenés uno y a la izquierda tenés otro. Ah, sí, sí, perdón, no la había visto. ¿Sí? Sí, sí. Mientras que ese estaba solo unido a un átomo de carbono. Entonces, como un carbocatión secundario es más Profe, estable que un... Sí, le hago una consulta. ¿Este efecto sí, sucede con carbonos adyacentes nomás? sí, exacto. ¿Sí? Y siempre en la dirección del carbocatión más estable. Si tenés un primario, se te trata de ir a un secundario o terciario. Si tenés un secundario, trata de ir a un terciario. ¿Y el problema cuál es ahora? El problema es que tenés dos electrófilos distintos. ¿Sí? Este es uno y este es el otro. Entonces ahora, efectivamente, tu sistema bencénico puede atacar a cualquiera de los dos. ¿Sí? Puede atacar al primario, dándote el intermediario carbocatiónico, rompe este enlace carbono-hidrógeno y te da
lo que esperabas, o eventualmente podría atacar al carbocatión secundario. Y ahí quedaría ese producto, que ahora nuevamente pierde este hidrógeno en la forma de un protón y ese par electrónico restituye la aromaticidad, y te da este producto. O sea que cuando uno hace una alquilación de Friedel y Crafts, el riesgo que corre es que se le forme más de un producto. ¿Por qué? Porque puede aparecer este efecto de la transposición carbocatiónica. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna forma de solucionar esto? Sí, hay una forma de solucionar esto y es, en lugar de hacer una alquilación, hagamos una acilación de Friedel y Crafts. La acilación de Friedel y Crafts es exactamente otra vez una sustitución electrofílica aromática, cambia la naturaleza del electrófilo. El nucleófilo va a ser el mismo. Voy a utilizar como nucleófilo un sistema aromático. Pero ahora, en lugar de hacer la reacción con un halogenuro de alquilo, lo voy a hacer con un cloruro de ácido. Nuevamente, en presencia, por ejemplo, de tricloruro de aluminio. ¿Y eso a qué conduce? Conduce a la formación de un nuevo enlace carbono-carbono, que sería este. ¿Sí? Y no hay mezcla de productos. ¿Cómo es el mecanismo de esta acilación de Friedel y Crafts? Claro que no es exactamente igual que la anterior. ¿Por qué? Porque en la anterior nos manteníamos, lo que obtenía era un hidrocarburo. Acá lo que obtengo es una acetona si hago una acilación de Friedel y Crafts. ¿Sí? Entonces, tengo que tener eso en cuenta. Pero la pregunta es por qué no se me generan las transposiciones carbocatiónicas que se me generaban antes. Cuando yo pongo un cloruro de ácido en presencia de tricloruro de aluminio, vuelve a pasar lo que ocurría con los halogenuros de alquilo. Uno de los pares electrónicos libres del cloro se me coordina con el aluminio, que nuevamente actúa como ácido de Lewis, de forma tal que este enlace carbono-cloro se rompe y me queda este carbocatión que se llama acilo. Pero ese carbocatión es un carbocatión más estable porque tiene esta estructura resonante. Ustedes me dirán, qué porquería de estructura resonante, pues te quedó una carga positiva sobre el oxígeno. Estoy de acuerdo con ustedes, es una estructura resonante parecida a la que hay en el oxígeno del monóxido de carbono. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, esto es un efecto resonante. Estabiliza este carbocatión acilo. De forma tal que ahora cuando hago la reacción con el benceno,
El verdadero electrófilo es ese carbocatión. Entonces, un par pi-pp, perdón, un par pi-pp ataca al acilo que da el intermediario carbocatiónico, y ahora este hidrógeno se va como un protón y esto me conduce a la formación de este nuevo enlace carbono-carbono, y lo que se me forma es una cetona. ¿Sí? Entonces, esperen que buscamos un ejemplo. Vamos a hacer el ítem D, la reacción entre benceno y cloruro de acetilo. Vuelvo al pizarrón. Si yo hago la reacción entre benceno y cloruro de acetilo, que ya sabemos que se puede hacer con ácido acético y cloruro de tionilo, en presencia de tricloruro de aluminio como ácido de Lewis, lo que se obtiene es esta cetona, que se llamaba benzofenona. Donde se formó un nuevo enlace carbono-carbono, que es ese que está ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense qué interesante que es, porque estamos cambiando efectivamente el esqueleto carbonado de los reactivos. ¿Cómo es la reacción? ¿Cómo es el mecanismo de reacción? Perdón. En el mecanismo, lo primero que planteo es la formación del electrófilo. Entonces, mi electrófilo, que es el cloruro de acetilo, se coordina con el tricloruro de aluminio, se rompe el par de enlace carbono-oxígeno, eso me conduce a este carbocatión más tetracloroaluminato. Profe, ¿por qué dices que se rompe el enlace carbono-oxígeno? Carbono-cloro, perdón. Ah. Este enlace que está acá es el que, si dije carbono-oxígeno es porque me confundí. Se rompe el enlace carbono-cloro. Ah, bueno. ¿Sí? Y se va el cloro como grupo saliente, que fíjate que pasa de 3 a 4. Esa diferencia, el cuarto cloro, es el cloro que venía unido al acilo. ¿Sí? Y ahora, este cloruro de acilo, en este caso se llamaría cloruro de etanoilo, es el verdadero electrófilo que participa de la sustitución electrofílica aromática. Entonces, ¿cómo sigue? Lo que sigue es simplemente sustitución electrofílica aromática. El sistema bencénico ataca al carbocatión, se forma el intermediario carbocatiónico, que perdió la aromaticidad, que hay una carga positiva. Para recuperar la aromaticidad se rompe este enlace carbono-hidrógeno y se genera un nuevo enlace pi-pp. Este hidrógeno se va como un protón y me queda, Profe, sí, ¿puede pasar a la página anterior que me faltó copiar una cosita chiquita? inmediatamente, sí.
Ahí está. Ahí está, listo. Gracias, profe. Nada. Sí, se me formó la cetona, se me formó este nuevo enlace carbono-carbono. Entonces, fíjense, digo, intentando resumir lo que vimos hasta ahora. Estamos aprovechando una reacción que ya vimos, que es la reacción de sustitución electrofílica aromática, para formar un enlace carbono-carbono. ¿Qué fue la única cosa sobre la que tuvimos alguna consideración? Era cómo generábamos el electrófilo. Si lo hacíamos a partir de un aloalcano, el cuidado que teníamos que tener es que nos podían aparecer transposiciones carbocatiónicas y eso podía conducir a la mezcla de productos de reacción. Si lo hacemos con un cloruro de ácido, eso conduce habitualmente a un carbonilo y no hay transposiciones carbocatiónicas. Pero la reacción es una reacción de sustitución electrofílica aromática. Lo que les quería era presentar esta idea de interacción entre átomos de carbono con densidad de carga negativa o carga negativa y átomos de carbono con densidad de carga positiva o carga positiva para formar enlaces carbono-carbono, que es de lo que nos vamos a ocupar en las próximas 2 semanas. ¿Sí? Con lo cual, vamos a dejar la clase acá. A aquellos que llegaron un poquito más tarde, les decía que tenemos una actividad de formación de género que arranca ahora a las 11 y por eso vamos a dejar la clase acá. Y el jueves vamos a seguir con la guía de formación de enlaces carbono-carbono. ¿Sí? Entonces, nada, corto la grabación acá, así se las mando en un ratito. Y si pueden, traten de